Santiago capítulo 1, por favor. Recuerden que estamos prácticamente finalizando la serie de resoluciones para la vida y estamos en el versículo 24. La última parte del 23 y de lleno 24, 25 y 26. Vamos a ver el día de hoy, si Dios nos permite. ¿Sí? Pero antes de leerlo, ya se me está haciendo costumbre de traer trágicas historias, ¿no? Porque el 13 de enero del 2012, quizá usted lo va a recordar, un crucero, costas de Italia. Bueno, este crucero era conducido por el capitán Francesco Schettino y se dice que este naufragio, hundimiento, ha sido una de las mayores tragedias en la historia de las tragedias marítimas, ¿no? Digo, el Titanic es una tragedia grande, pero moderna, digamos, ¿no? de la historia moderna. Por la serie de errores, porque el barco, pues, están equipados con equipos de última tecnología, ¿verdad? Pero más bien fue un error ahí del capitán. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con este barco? Que si usted busca ahí, el Costa Concordia se llama, este crucero gigante. Yo estaba leyendo que el golpe que dio, o sea, lo que se le abrió fue de 70 metros. ¿Cuánto mide esa cosa, no? Para que se le haga una apertura de 70 metros, están grandísimos. Uno lo ve ahí en San Lucas. ¿En San José tienen cruceros? Ah, qué lástima. Sí, pero hermana, pues está bien, ¿no? Hay yates, ¿no? Pero bien. Bueno, usted los ven de lejos y abarcan hasta 2 o 3 hoteles, ¿no? El barcote ese, gigante. Bien, ¿qué es lo que pasó con este barco? Pues el capitán, por lucirse, porque prácticamente a eso le llamaron la reverencia a la maniobra que hizo, dice que el capitán acercó el buque de 114,000 toneladas, ¿no? De 114,000 toneladas, demasiado a la costa de la isla Giglio, o sea, a una velocidad inadecuada. Dice, ¿para qué? Aparte fue en la noche. Dice, ¿para qué? Para realizar un saludo o una reverencia. ¿No? Entonces se quiso dar la vuelta, se le fue y cometió un error de cálculo de un capitán experimentado. Un error de cálculo. Tardó en dar el giro y estrelló. O sea, el capitán tiene que decir cuándo gira el timón. Y no sé cómo se llama el que está abajo del capitán, pero el que está en el timón, él no puede girarlo si no tiene órdenes del capitán, aunque vea que la nave va directo a algo, ¿no? Bueno, tardó en girar, chocó con las rocas, dio órdenes mal. ¿Y qué pasó? Pues que al chocarlo con las rocas se hizo un boquete de 70 metros y se hundió. Falló el motor del diésel que succionaba, una serie de cosas. Y es impresionante ver la imagen cerca de la costa porque se ve la mitad del crucero así, hundido, ¿no? Ahora, no fue la única falla. Dice que el capitán, y ustedes van a recordar, fue criticado más por huir. ¿Recuerdan la frase del capitán se hunde con su barco o el último es el capitán, algo así, no? No. Fue criticado porque él fue el primero en salir antes de sus 4,200 pasajeros. Y la explicación que dio fue que iba caminando por la borda y se resbaló y cayó en una lancha de rescate. En serio, eso fue lo que dijo. Y eso llegó hasta la corte y la desestimaron, obviamente, ¿no? Oye, qué casualidad, ¿no? Bueno, hay una frase que surgió de ahí, que dice, va a bordo caso, que significa vuelva a bordo, carajo, ¿no? Al capitán. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? Debes estar con la gente. Bueno, el caso es que regresó. Hermanos, el desastre, porque no solamente hubo pérdidas materiales, murieron 32 personas por la negligencia y por el error de cálculo de un hombre. Carajo no es una grosería, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Tranquilos con eso? ¿Está bien? Bien.
Bueno, costos. Digo, las vidas humanas no se pueden evaluar, ¿verdad? Es una tragedia, pero pues ustedes saben que siempre hay números en esto. Y se estimó que las pérdidas entre remolcarlo, la indemnización, costos, fueron en 2,000 millones, 2,000 millones de dólares. Imagínense los pleitos de aseguradoras. O sea, el buque fue a pérdida total. El buque nada más vale entre 450 y 500 millones de dólares. ¿No? Y bueno, no decirles, ¿no? Enfrentó al final él 16 años de cárcel por homicidio involuntario y pues perdió todo, ¿no? Ya no se presenta nunca cerca ni de cerca un barco, ¿no? Esta persona. Y bueno, la falla de este hombre, como les decía, fue un error de cálculo, hermanos. Y justamente ese error de cálculo es esa última frase que Santiago menciona en el versículo 22. Vaya ahí del capítulo 1, la última frase del versículo 22. Dice así: se sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Esa última parte, oidores que se engañan a sí mismos. Y en su raíz, esa palabra tiene que ver con matemáticas y tiene que ver con el comercio. Es decir, de cometer un error de cálculo en el que quizás aún estoy consciente y que me afecta. Es decir, no me equivoqué sin darme cuenta. Es como él sabía que no tenía que acercarse a la costa. Hay instrucciones, hay manuales de este capitán, del barco, perdón, y los omitió. Dicen que había un general ahí y había personas a las que pues quiso lucirse, ¿no? Pues yo soy, imagínate, este barco está a mis órdenes y tragedia. Pero cometió un error, como dice Santiago, que aquellos que son solamente oidores de la palabra y no hacedores de la palabra cometen un error de cálculo en sus vidas. Ahora, la tragedia y el costo de 32 vidas humanas, 2,000 millones de dólares, es muy elevado, hermanos. No es una cifra estratosférica, ¿no? Y cómo evalúas la vida de 32 personas. Pero el desastre en la vida personal que puede ocasionar el solamente ser oidor de la palabra, pues solo tendríamos que evaluar delante de Dios en el juicio. ¿Sí me explico? O sea, la tragedia puede ser aún mayor. La tragedia puede ser mayor sin minimizar la pérdida de vidas humanas. Pero personalmente, el que yo sea consciente del error lo hace un error pues más garrafal, ¿no? Alguien me puede engañar, te dan 1 kilo de 800, y dices, bueno, es tramposo el de la tienda, pero que yo me dé 1 kilo de 800 es hasta ridículo y me crea que es 1 kilo, ¿no? Y en esencia, eso es lo que dice Santiago. Quien es solamente oidor y puede prestar atención a la palabra, como hacíamos la semana pasada, puede ser un congregante, alguien que ha pasado mucho tiempo sentado y escuchando y recibiendo conocimiento, pero no pasa nada. Se está engañando a sí mismo, está cometiendo un error de cálculo garrafal para su vida. Y las consecuencias pueden ser terribles, no solamente en esta vida, que puede haber consecuencias, sino la vida eterna. La vida eterna, porque, bueno, ¿y cómo sabes que yo no voy a ser salvo? ¿Por qué dices que tiene consecuencias en la vida eterna? Porque el Señor Jesús dijo que por sus frutos los conoceremos. Si alguien dice que es creyente, pero no tiene frutos de creyente, es un falso. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, Sermón del Monte. ¿Bien? Entonces dice que se engañan a sí mismos, ¿no? Y eso es la última parte del texto de la semana pasada. Pero ahora en el versículo 23, Santiago nos va a dar una metáfora, nos va a dar un símil, ¿no? Va a poner una ilustración para que podamos entenderlo de una mejor manera. Pero antes de ir al 23, vamos a orar, por favor. ¿Amén? Señor, nuevamente, gracias y nos ponemos en tus manos esta mañana. Señor, te pido que me ayudes y que ayudes a mis hermanos a tener un corazón atento
a prestar oído, Señor, de lo que se está impartiendo, prestar la debida atención, pero más que eso, Señor, que podamos ser hacedores, que no solamente quede en el hecho de recibir un conocimiento y añadir condenación a nuestras vidas por solo recibirlo y no actuar en consecuencia. Ayúdanos, Señor, que hoy sea el día en el que tomemos decisiones, en el que avancemos. Gracias, Señor, y que sea no solo por la palabra de un hombre, sino por la convicción que tu Espíritu Santo obra y hace en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La enseñanza se titula Oidor olvidadizo. ¿Sí? Es de lo que mayormente trata el texto. Y el versículo 23 les decía, hace una ilustración, ¿sí? Es una metáfora de lo que es un oidor olvidadizo. Y dice el versículo 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, ya lo vimos, y no hacedor, es decir, ya está desempaquetando el versículo 22, dice, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Ahora, la ilustración tiene que ver con lo que es semejante, ¿sí? Y trae a relucir un espejo, y debemos entender que en ese momento de la historia, pues no hay espejos como los conocemos, ¿verdad? Eran trozos de metal, de bronce mayormente, y los pulían hasta en la mayor posibilidad que puede tener un metal de pulirse. Y bueno, ¿qué pasaba? Que no es que el espejo de antes reflejaba menos que el espejo de hoy, ¿no? O sea, era un trabajo tan especializado que se hacía, eran muy costosos, no cualquiera podía tener un espejo, ¿verdad? Que quien se mirara en ese espejo podía verse. ¿Cuál es la utilidad de un espejo? Verse, pero tal como era, ¿sí? Tal como era. Ahora, dice ahí Santiago, ¿no? Dice que es semejante a un hombre que mira. Y esta palabra mirar, o quizás en su Biblia diga considerar, considera su rostro, dice, ¿no? Es percibir algo claramente. Es decir, por eso decía, no es que estuvo borroso el espejo, sino que podían percibirse claramente, podían ser plenamente conscientes de lo que estaban viendo ahí, de que lo que estaban viendo eran ellos mismos. Y no solamente verlo con los ojos, sino en su mente podía quedar guardado un recuerdo de lo que habían visto. Es decir, eso es lo que hace un espejo. Refleja lo que está enfrente, ¿verdad? Y cuando en un periodo de la vida te sale un granito aquí en la frente, o como decían en la escuela, ¿no? Te sale una una cabeza en el grano, o algo así, ¿no? O sea, para decir que está gigante eso. No podías olvidarlo. O sea, no te mirabas y pensabas, voy a llegar a la escuela. Terror, ¿verdad? Pensar que voy a llegar a la escuela y a lo mejor con el suéter así, ¿no? Buenos días y hola hola hermano, ¿no? O sea, no podíamos olvidar que teníamos algo ahí, o un gallo, o lo que sea. ¿Por qué? Porque la imagen que vimos en la mañana está constante en nuestra mente. Es decir, no solamente es algo reflexivo, algo que vemos así de pronto, sino ese recuerdo queda en la mente. Eso incluye la expresión mirar, hermanos. Y ahorita van a saber por qué tiene que ver, ¿no? Y por qué es relevante. En Hechos 7:31, Esteban está dando un discurso. ¿Sí? Está hablando su primero y último discurso, debut y despedida, como diácono. ¿Sí? Y está explicando acerca de Moisés cuando fue llamado por Dios ahí en el desierto. Y dice Lucas ahí en Hechos 7:31, dice, al ver esto, dice, Moisés se maravillaba de la visión, dice, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Es decir, ¿qué está diciendo esta parte? Que sí, a lo lejos miró algo y escuchó algo, ¿verdad? Pero ¿qué tuvo que hacer? ¿Acercarse para qué?
para ver mejor, ¿no? De lejos se miraba borroso, pero de cerca se ve mejor. De manera que podía saber y entender qué era lo que estaba pasando ahí y quién le estaba hablando, ¿no? En Hechos 27:39, el apóstol Pablo, después de naufragar, dice, cuando se hizo de día, dice, no reconocían la tierra, dice, pero podían distinguir, vean, podían distinguir una bahía que tenía la playa y decidieron lanzar la nave hacia ella, dice, si les era posible. Vean, esa es la palabra la misma palabra que se usa, distinguir una bahía. Es decir, a lo lejos no reconocían la tierra, ¿sí? Pero podían distinguir, si ponían atención a lo que estaba allá lejos, dice, no, sí, mira, sí es tierra, tierra a la vista, ¿no? Como dijo aquel. Entonces, el mirar en este versículo nos habla de percibir claramente lo que está enfrente. Percibir claramente. Pero dice que esta persona, ¿no? Esta ilustración que da Santiago, que esta persona que se mira en el espejo y que percibe claramente lo que está ahí, ahora, llevémoslo al ámbito espiritual. Yo me puedo ver en el espejo y puedo saber quién está enfrente, ¿verdad? Y recordar los defectos, los rasgos y todo. Pero espiritualmente, hermanos, el símil del espejo es con la palabra. Es que cuando yo escucho la palabra, es que yo me estoy poniendo frente a un espejo. ¿Y sabe qué nos va a decir el espejo? No es como el espejito, ¿quién es la más bella del mundo, verdad? Tú, ¿no? No, te va a decir, eres un pecadorzazo, ¿no? Necesitas corregir esto. Te acercas al espejo de la palabra como esposo, bájale, tranquilo, ¿no? Enfócate, ama más a tu esposa, atiende a tus hijos. Como esposa, hey, sé más respetuosa con tu esposo. No, pues que me deja decía Xain ayer, ¿no? Es que deja la toalla ahí, ¿no? Ya no voy a decir más porque lo voy a exhibir, hermano, pero no, tranquila, o sea, habla, ¿no? Hablen acerca de que la toalla tiene su lugar, ¿no? Que no es encima de la cama mojada, ¿no? La toalla ahí. Hijos, sean obedientes. Y yo me acerco a la palabra, todo rebelde, y la palabra va a reflejar una verdad de cómo debería yo ser. Y va a exponer todas las necesidades y todas las cosas que tengo que corregir. ¿Se da cuenta? O cuando nos acercamos a la palabra, podemos decir, wow, mira nomás, todo lo que dice ahí lo vivo yo. Señor, aquí escribiste de mí. A lo mejor donde dice generación de víbora, ¿no? Pero no, cada vez que vamos a la palabra, hermanos, vemos cosas y nos damos cuenta de cosas que tenemos que cambiar. Bueno, después de vernos en la palabra, después de reflejarnos en ese espejo de la palabra y de considerar las cosas en las que tenemos que caminar, corregir, insistir, dice el texto, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, dice, es semejante a un hombre que mira su rostro natural, es decir, su rostro de nacimiento, un rostro no producido. ¿Saben qué es un rostro no producido? No está, si es mujer no está maquillada, pues, ¿no? Tenemos amigos, ¿no? En la iglesia y que son de la edad, y a unas de las hermanas, pues no las conozco sin maquillaje, pues, ¿no? O sea, sé quiénes son si las veo en la calle y como siempre andan maquilladas, pues sé quiénes son, pero no sé si un día que no tenga maquillaje voy a reconocer quién es, ¿no? Hasta que diga, sí se parece. No, es decir, se acercan al espejo con el rostro de nacimiento, con el rostro natural, tal y como es la expresión. Con su rostro de su génesis, es lo que dice un léxico. No está producido, no tiene arreglos, no hay máscaras. La palabra nos refleja tal y como somos espiritualmente. A los de acá los podemos engañar, pero al Señor no. ¿Ok? Entonces dice que nos acercamos, dice que mira su rostro natural en un espejo, que es la palabra. Versículo 24, dice, pues después de mirarse a sí mismo e irse,
Ya vimos mirarse, ahora vemos que se vio, que reconoció la bahía, ¿recuerdan? Reconoció a la zarza que estaba ahí hablándole. Después de mirarse, después de haber reconocido que estaba enfrente, las faltas, los errores, se va. ¿Y saben qué significa en el griego se va? Pues se fue, se va, es lo mismo. Se va. Dice, e irse, ahora vean, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Sinceramente, ¿es posible eso? Si es tu primer día de escuela o primer día de trabajo y te salió un granito en la frente, te levantaste en la mañana en el espejo del baño y... ¿no? Y sabes que no se puede corregir ni con nada. Dices, me haré una herida para ponerme ahí y decir que me golpeé con la, ¿no? Con la puerta. No lo vas a olvidar en todo el día. ¿Cómo es posible que alguien que se vio claramente en el espejo y que la palabra espiritualmente mostró su realidad y que dijo, sí, sí soy yo? O sea, verdaderamente soy yo el que está ahí. Se va y se lo olvida. ¿Es posible eso? Sí es posible. Porque es el símil del que oye, pero no es hacedor. Es tan ridículo, hermanos, por usar esa expresión, que yo me olvide de quién soy después de verme. Aunque sean muy caros los espejos en ese tiempo y no por muchas ocasiones algunos hermanos se hayan podido ver en un espejo, quizás visitando a un hermano que tenía las posibilidades, déjame, voy a ver cómo voy, ¿no? Se podían ver en el agua también. Pero ¿cómo es posible que puedo olvidarme de quién soy? ¿Cómo es posible que después de estar en un tiempo de comunión con el Señor, o estar en la predicación, o escuchar otra predicación en internet, lo que sea, y Dios me hable, y salga mi verdadero yo, ¿no?, a relucir? ¿Y cómo es posible que no lo corrija? ¿Cómo es posible que ignore eso? Bueno, es tan paradójico como olvidarse de tu imagen después de verte en un espejo. ¿Se fija? Creo que Santiago aquí le da un énfasis mayor, ¿verdad?, al hecho de no ser hacedor de la palabra. Y es peligroso porque te sigue manteniendo en pecado. La idea del espejo de la palabra, hermanos, es para que reconozcamos y cambiemos. Si dice la palabra, arrepiéntete de esto, ¿qué hago? Eso es ser hacedor. Me arrepiento, soy hacedor de la palabra. Decía hace rato en la Santa Cena, me examino para poder tomar la Santa Cena, para saber qué cosas tengo que corregir. Me expongo a la palabra y ya ubiqué qué tengo que corregir, lo corrijo y continúo. Eso es ser un hacedor de la palabra. Eso es mirarse en el espejo y decir, sí, voy a trabajar en eso, ¿no?, en esa imperfección que está ahí. Entonces, pues es una tragedia, ¿verdad? El solamente prestar oído y olvidarse de quién somos realmente delante de Dios, y que no es para un juicio, sino es para avanzar. Porque la tarea, hermanos, la vida de un creyente es crecer en conformidad a Cristo, crecer en conformidad a su carácter. Y cada una de las cosas que nos va pasando, cada una de las cosas que Dios nos va diciendo, cámbiale, ya hijo, ya basta con eso, ya avánzale, son oportunidades que tenemos para conformarnos a su imagen, para crecer, para madurar, para ser santificados. Ahora, en contraste, ¿no? En contraste. Y bueno, antes de eso, nada más terminar, el versículo 24 dice, se olvida, después de mirarse a sí mismo, de irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y eso puede ser fuerte, ¿no? ¿Qué clase de persona soy? Esa no la defino yo, esa la define Dios, ¿no? Eso lo define el Señor. Hay un texto que lo recuerdo vagamente, pero dice que un día seremos conocidos como Él nos conoce. Realmente sabremos cómo Él nos conoció. Ahorita vino a mi mente, sabremos cómo Él nos conoció. No sabemos cómo Dios nos ve.
No sabemos realmente, ¿no? Pero un día sabremos cómo fuimos conocidos por Él. Y vale más que atendamos, hermanos, por nuestro bien, atendamos y avancemos en esto, ¿no? Y bueno, versículo 25, viene el contraste. Dice, pero dice, el que mira atentamente, el que mira atentamente, y pareciera que usa la misma palabra mirar, ¿verdad? Pero en el idioma original no es así. No es la misma palabra. Ese mirar atentamente habla de una cuestión en la que tenemos que escarbar más, ¿sí? En la que tenemos que examinarnos más profundamente. Y la palabra que se usa aquí también se usó cuando Pedro cuando el Señor resucitó y que, bueno, no le creyó a las mujeres, y él mismo fue corriendo junto con otro discípulo a la tumba, ¿no? Dice que cuando llegó a la tumba el discípulo, que le ganó la carrera, por cierto, cuando llegó, dice que se asomó para ver y para examinar la tumba. Y examinó de manera que lo que vio fue que estaba ahí el lienzo y estaban las cosas. Es decir, no, imagínense, Jesús le dijeron que había resucitado. No vas nada más y así de lejos, ¿no? Ah, ya veo un casco y veo una bolsa, vi que alguien pasó. No, se acercó, no entró a la tumba, se acercó y se agachó de manera de tener una posición en la que podía examinar de una forma más precisa. Todo, no estar en el techo, no estar arriba. Bueno, esa palabra mirar de este versículo 25 no es alguien que nada más mira y se observa y sabe quién es, sino es alguien que necesita ir más profundamente, que tiene que inclinarse incluso para observar su vida. Es decir, es una examinación. ¿Sí está bien, hermana Joana, esta palabra? ¿Examinación más meticulosa? No, ¿verdad? La inventé. Es un hapax, ¿no? En el griego. Para examinarse meticulosamente, a profundidad, a detalle. ¿Alguien conoce los espejos de zoom, como de lupa? Y no cualquiera se acerca a esos espejos, ¿verdad? Uno tiene que tener respeto a esos espejos, ¿sí o no? Y luego está en el Costco, ¿verdad? Ahí lo tienen y se ve todo. El alma se ve ahí en ese espejo. O sea, si un espejo natural te muestra las imperfecciones, ese espejo, pues te hace ver cosas que no sabías, ¿no? Es como los contadores. ¿Aquí hay algún contador? Contadora. Bueno, tú te levantas un lunes tranquilamente, te cita tu contador, estás feliz un lunes, vas a la junta y sales con 100 problemas que no sabías que tenías, ¿no? Bueno, ese espejo tiene esa cualidad de mostrar más allá, porque es como un zoom, ¿verdad? Eso de que se acerca. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea del versículo 25, el que mira atentamente, no solo superficialmente, sino que examina su vida. Ahora, el espejo, ¿recuerda qué es símil? ¿A qué semeja? A la palabra. Es decir, no voy a la palabra nada más para cumplir con un devocional, ¿sí? Porque tengo un plan de lectura y no quiero que llegue el fin de año y haya fracasado con mi plan de lectura. No, sino va a la palabra con la intención de ser examinado meticulosamente por el Espíritu Santo, ¿no? Y Dios, por la Trinidad completa. Y va a examinar todos los recovecos de nuestro corazón y de nuestra mente para que nosotros podamos darnos cuenta dónde debemos cambiar, dónde debemos ajustar. Ahora, eso no le quita responsabilidad al otro. ¿Se fijan? Pero este es el hacedor de la palabra, y lo va a decir más adelante. Se examina meticulosamente a la luz de la palabra, dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad. Y no solamente es una referencia a la ley de Moisés, porque recuerden que Santiago le está hablando, o su público son hebreos, ¿sí? son judíos.
y que ubicaban que es ley. Cuando tú le dices a un judío la ley, él piensa en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, ¿verdad? Pero Santiago agrega, no, dice la ley perfecta, a la ley de la libertad, es decir, al Evangelio, a las palabras del Señor Jesús. ¿Cuál es la instrucción que el Señor Jesús le dio a sus discípulos en Mateo 28? Ir por todo el mundo. ¿Qué más? ¿Enseñando qué? Todas las cosas que les he mandado, ¿no? O sea, lo que Él enseñó, recuerden el Sermón del Monte, Él está tomando la ley y la está interpretando correctamente. Es decir, les está hablando acerca del espíritu de la ley, ¿no? Ustedes han escuchado, no cometerás adulterio. Yo os digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Es decir, sí la ley, pero en su expresión última, en la interpretación que el Señor Jesús le dio. ¿Por qué? Porque solamente la ley, hermanos, nos mostró que éramos pecadores. O sea, ese espejo de la ley solo nos mostró que somos pecadores y que no podemos pasar de ahí y que tenemos que morir. Pero la ley de la libertad de la que Jesús nos predicó, el Evangelio, nos libera. ¿Sí? Entonces, ese espejo contempla tanto la ley de Moisés como el Evangelio y como las enseñanzas del Señor Jesús. Ahora, vean, no solamente se examina meticulosamente en la palabra, en mi trabajo, cómo debo ser con mis hijos, con mi esposa, en la iglesia, cómo debo comportarme. Dice que también permanece en ella. Y aunque la palabra ella no está en los escritos originales, pues se entiende que está hablando acerca de la ley, ¿no? Que permanece en la palabra. Y para ilustrarlo, hermanos, dice que había un príncipe que su papá, el rey, falleció y él muy joven subió al trono. Pero era un rey bueno y quería hacer las cosas bien. Entonces lo que hizo es que en su bolso de su traje real tenía una imagen de su papá, del rey con su corona y su porte, todo. Y constantemente la estaba viendo. Porque esa imagen le recordaba qué es lo que tenía que ser él. Ya no era un príncipe que estaba siendo enseñado, ahora era un rey. Aunque era inexperto, el hecho de estar yendo constantemente a ver la imagen de su papá, que había sido un gran ejemplo y había sido un buen rey, le recordaba lo que él tenía que hacer. Y cuando tenía que tomar una decisión, ¿y qué haría mi papá? No, la corona está muy pesada, me enfada, me hace sudar. Un rey tiene que portar corona. A menos que un rey sin corona, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, el que permanece en ella, es decir, el que está constantemente pensando, no solamente se examinó, sino que está constantemente pensando en aquello que se examinó. Y un pastor caribeño, él habla acerca de rumear la palabra, ¿verdad? Es decir, tengo mi devocional, tengo esto que escuché y estoy constantemente pensando en eso. Estoy meditando en la palabra. Es decir, al momento, a nosotros meditar en la palabra estamos permaneciendo en la palabra. Es decir, nos levantamos, pensamos en algo, leemos, pero estoy pensando y estoy meditando en la palabra, estoy permaneciendo en ella. Bueno, quien hace eso es un hacedor de la palabra, no solamente un oidor, ¿verdad? Luego dice él, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, dice, permanece en ella, dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino que un hacedor eficaz. En algunas versiones dice un hacedor de la obra. ¿Sí? Entonces no solamente va a quedar en examinarse, no solamente va a quedar en estar, sí, el Señor dice que tengo que ser íntegro en mis cuentas, ¿verdad? Sino, ¿qué hay que hacer? Ser íntegro en las cuentas. No solo pensar que eso es bueno, sino ser íntegro y caminar en los mandamientos del Señor. Entonces, un comentarista hablando acerca de esto dice, asimismo, dice, es una ley de libertad, dice, porque en el nuevo pacto no se trata de una onerosa lista de reglas y normas que deben ser guardadas,
sino de una relación personal con el Salvador, en el cual Él mismo mora en nosotros por su Espíritu y nos capacita para guardar sus mandamientos. Los pecadores creemos que nuestra libertad consiste en hacer lo que nos apetece sin que nadie nos controle ni nos dictamine lo que hemos de hacer. Pero quien desobedece la ley de Dios y practica el pecado, lejos de estar libre, se sujeta a una terrible esclavitud, la del mundo, la carne y el diablo. En cambio, la persona que vive para servir a su legítimo Señor es la que conoce la verdadera libertad. Es decir, un hacedor de la palabra es uno que está en verdadera libertad. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿cómo ve? Es importante, hermanos, prestar atención a la palabra. Y recuerden que la idea de prestar atención, prestar oído, es prestar oído con la intención de obedecer, pero tan solamente ahí estamos con la intención de obedecer. Yo les decía un ejemplo, ¿no? Lo mismo que le digamos a nuestros hijos, saca la basura y te diga, mamá, sí tengo la intención de sacar la basura. Ah, qué bueno, ¿verdad? Qué padre, excelente. Pero si no sucede, pues no sirve de nada, ¿no? Que la basura siga ahí. Entonces, un hacedor es aquel que lleva a cabo los mandamientos. Y la última parte, hermanos, del texto, dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Yo creo que ya hay una bendición en el hecho de recibir la palabra, ¿verdad? Y hay una bendición mayor en el hecho de saber que puedo andar en los mandamientos de Dios, que puedo guardarlos, que fui capacitado por el nuevo nacimiento, de poder y de saber que el Espíritu Santo mora en mí y que el Hijo y el Padre hicieron morada en mí a través de la obra del Espíritu. O sea, eso es una bendición, hermanos, muy grande bendición que no es una realidad en muchos de nosotros y se nos puede olvidar. Es una verdad gloriosa saber que Dios muere en nosotros. ¿Cómo explico eso? Y peor, ¿cómo puedo explicar eso a la luz de mis actos? A la luz de lo que digo, ¿verdad? Entonces, haber nacido de nuevo es una bendición. Ser un hacedor de la palabra por eso dice la bienaventuranza, esa palabra Macarios, es más que bendecido. Es decir, es una bendición mayor el saber que puedo hacer la obra de Dios. Pero ahí hay una palabrita que dice, este será. ¿Sí la ve? ¿Sí la ve en su Biblia? Al final dice, este será bienaventurado. Ahora, este no es un este cualquiera. Es decir, no es cualquier persona. Es un este enfático. Se trata del hacedor. Del que está hablando ahí, se trata del hacedor en contraste con el mero oidor. La bendición de Dios no es la consecuencia de oír la palabra, sino de oírla y practicarla. Santiago no especifica si la bienaventuranza que tiene en mente consiste en la gloria venidera o en nuestra presente transformación progresiva a la imagen perfecta humanidad de Jesucristo. Pero cualquiera de las dos es una bendición, ya sea que el hacer un hacedor de la palabra nos traiga beneficios en el tiempo presente, gloria a Dios. Pero se está hablando de una corona en la glorificación al final de los días de esta tierra, pues doblemente gloria a Dios, ¿no? Pero les decía que sí es una bendición, pero que esa persona, la expresión, hermanos, es como si Dios estuviéramos aquí y habláramos, ¿no? Aquí la hermana que está aquí enfrente, de Pilar, y la pusiera como ejemplo. Bueno, pero sería esta, ¿no? Y se oye, ¿me perdonas por decir esta? Pero es la expresión, ¿no? Esta, y le pone la mano en el hombro. La escogió a ella
para decir, esta o este será bienaventurado. Le da un énfasis mayor. No es como dicen los chavos ahora, no. No es una persona random. Es una persona específica a la que Dios llamó, a la que el Señor hizo que naciera de nuevo, y la está trayendo a su palabra para purificarla, para cambiarla, para que sea un hacedor de la palabra, para que Él pueda decir, mi hijo, es bienaventurado. Y esta misma expresión se usa en la parábola del fariseo y el publicano. Usted la conoce, voy rapidísimo a ella. Dice, refirió también esta parábola, Lucas 18:9. Dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Ve, es como el espejo, el primer espejo. Se vio ahí, pero no se examinó a sí mismo. Solo vio lo de afuera, que sus vestiduras estaban nice, que no era como el harapiento que estaba ahí. Dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Dice, pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque se examinó con profundidad, fue meticuloso y encontró que su condición era tal que no era digno ni siquiera de alzar los ojos al cielo. ¿Se fija? Ten piedad de mí, pecador. Dice, y vea lo que dice el Señor. Os digo que esa persona en particular, el que reconoce, es una persona de un valor distinto, hermanos. Descendió justificado a su casa. Pero aquel, ¿se fija el cambio? Aquel, sí suena a alguien random, ¿no? Cualquiera que no obedece a la palabra. Cualquiera puede ser oidor, pero solo puede ser hacedor. Y bueno, busquemos que el Señor nos ponga la mano en nuestro hombro y nos diga, mi hijo, es bienaventurado por ser hacedor de la palabra. Y termino con esta breve reseña acerca de la bienaventuranza. Dice, la bendición es para aquellos que miran atentamente la perfecta ley de la libertad y perseveran en ella hasta ser transformados a la imagen del Señor. ¿Cuál será? Es decir, ¿cuál será la bendición? Que Dios, el Espíritu Eterno, decida esa cuestión guiándonos ahora solemnemente, con seriedad y fervor, a acercarse a Cristo y a su perfecta ley de la libertad, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. No importa cuál sea nuestro galardón, hermanos, no importa cuál sea la bendición y la bienaventuranza, lo que nosotros debemos de buscar es tener la mano del Señor en nuestro hombro, ¿sí? Porque somos hacedores de la palabra. Amén. Bien, oramos.